Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Adame de la Escuela de Relaciones Industriales de la materia Evolución Política Socioeconómica del país. Le voy a hablar lo que es el trabajo como un derecho. Antes de comenzar en sí al tema, le voy a decir que el trabajo, ¿verdad?, es una actividad humana que transforma directa e indirectamente lo externo, ¿verdad?, por el que el hombre se transforma y se perfecciona a sí mismo, ¿verdad?, tanto en lo individual como en lo social. El derecho al trabajo, cuando hablamos de él, ¿verdad?, es un derecho fundamental por el que toda persona tiene derecho, ¿verdad? Tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a una igualdad equitativa, a la protección del desempleo, a una protección social y al derecho de sindicalización, entre otros, ¿verdad? Pero en sí el derecho al trabajo surge, ¿verdad?, de las nuevas relaciones que se establecieron durante la revolución industrial, ¿verdad?, frente al poder económico y político que adquirieron en ese momento los industriales. Pero en sí, toda persona tiene derecho, ¿verdad?, al trabajo, ya que por medio del mismo, ¿verdad?, tiene la oportunidad de tener una vida digna, de bienestar económico y de una posibilidad de adquirir cosas materiales. Y es por eso que el Estado está obligado a garantizarle, ¿verdad?, la disponibilidad de orientación técnica y profesional, ¿verdad?, para crear en sí un entorno propicio para que existan oportunidades productivas, ¿verdad? Pero cuando hablamos del trabajo como un derecho, ¿verdad?, se está hablando de las diferentes fuentes que existen, ¿verdad?, tanto las materiales como las formales. Dentro de las formales tenemos la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, ¿verdad?, que es la parte, aquí es la parte dogmática, ¿verdad?, que es donde se establecen, ¿verdad?, en sí el trabajo como un derecho inherente, donde establece que toda persona tiene el derecho al trabajo y al deber de trabajar, donde el Estado le garantiza el derecho social, la igualdad equitativa de hombres y mujeres. Pero seguidamente surge la ley orgánica del trabajo, donde establece las condiciones en sí, ¿verdad?, como para el ejercicio de este derecho, ¿verdad?, antes citado con la Constitución, y surge en sí en consecuencia de las importantes contradicciones que hubo en ese momento, ¿verdad?, con la instauración de un modelo neoliberal, ¿verdad?, donde Venezuela vivió un momento de mayor intensidad a partir de 1989, ¿verdad?, y superando las formas que hubo en ese momento, que era la explotación capitalista. Pero otra de las fuentes no es importante que ampara el trabajo, ¿verdad?, son la ley de la alimentación. La ley de la alimentación, la LOCSIMAC, que trabaja por medio del INSACER, ¿verdad?, la ley de la discapacidad, que ellas llegan a focalizar, ¿verdad?, que focalizan en sí, ¿verdad?, las situaciones y los beneficios de los trabajadores en cada uno de los casos que representan. De igual manera, la Ley Orgánica de Seguridad Social, ¿verdad?, que vino a complementar y afianzar los derechos necesarios, ¿verdad?, de todos los trabajadores, ¿verdad? Pero es bueno resaltar la progresividad que ha tenido la Ley Orgánica del Trabajo, ¿verdad?, de los trabajadores, por cuanto que todo lo nuevo, ¿verdad?, que traiga beneficio al trabajador se debe aplicar en el mismo momento que de su promulgación en su Gaceta Oficial, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos del derecho al trabajo, estamos hablando también de la parte del acceso, cómo uno accesa al trabajo. Pero esa tiene 3 dimensiones. La primera es la no discriminación, la segunda es la accesibilidad física y la tercera sería la accesibilidad a la información. Cuando hablamos de la discriminación, ¿verdad?, en el acceso estamos hablando cuando se dice que está prohibido. Los estados, ahí es donde los estados, ¿verdad?, deben asegurar una razonable adaptación para que los espacios de trabajo, ¿verdad?, sean más accesibles, en particular con todas aquellas personas que poseen una discapacidad física, porque todas las personas
tienen el derecho de buscar y de obtener e impartir información sobre oportunidades del empleo. Sabemos que algunos de los temas más problemáticos, o sea, y más importantes que trata el derecho al trabajo, ¿verdad? Tiene que ver con los derechos que se les reconocen a los trabajadores, como son las vacaciones, las licencias de pago, el derecho a la huelga, el derecho a la conformación de sindicatos, ¿verdad? A la negociación colectiva, así el derecho de trabajo, ¿verdad? Se fija no solamente en los vínculos privados o administrativos, ¿verdad? Colectivos, sino que se relaciona en todos los trabajos, en todos los trabajadores entre sí, ¿verdad? Y con el mundo de los empleadores. Es importante, ¿verdad? Tener en cuenta que el derecho de trabajo y los derechos relacionados están habilitados precisamente en una organización internacional del trabajo, que es la OIT, que en sí ella funciona en un organismo de la ONU. Bueno, en conclusión, les puedo decir que el derecho al trabajo es muy bonito, es bien, porque ya que por medio que hoy en día gozamos, ¿verdad? De grandes leyes, de grandes promulgaciones, de grandes reglamentos, ¿verdad? Que nos benefician, pero más sin embargo, sabemos que en cuanto a la parte de la discriminación, en lo total no está muy bien afianzado, porque sabemos que hoy en día en la mayoría de las empresas, ¿verdad? Existen personas con discapacidad o con condiciones físicas que ellos hoy en día están laborando. Bueno, espero que haya sido de su interés y bueno, muchísimas gracias, Marlene Adames.